Buenas noches, compañeros. Como mencionó Adriana, mi nombre es Mónica y soy más de esta agrupación de café. Gracias por la celebración de este aniversario. Creo que es la primera vez que me lo hacen aquí en el Zoom, ¿verdad? Me siento contenta, me siento agradecida, bendecida y recordando ese primer aniversario que tuve cuando llegué a Café, ¿verdad? Pues se siente uno especial, especialmente porque pues una de mis heridas es que siempre me sentí ignorada, donde no me dejaban hablar en la niñez. Y pues imagínense aquí cuánto tiempo me van a dar para que yo hable. Eso fue lo que creo que realmente me enganchó aquí en las comunidades, ¿no? Que me daban un tiempo para que yo me expresara ahí arriba de la tribuna y empezar a hablar de mis pensamientos y mis sentimientos, cosa que yo no sabía que existía. Llegar aquí a la comunidad ha sido un despertar maravilloso. Y ahorita que decías 10 años, yo son muchos. Y aunque los 10 años he estado aquí en la comunidad, pues algunos años me fui por ahí a pajarear porque todavía me costaba entrar a la disciplina del programa, compañeros. No es fácil renunciar a los malos hábitos, especialmente cuando empecé ese paso 6 y 7, ¿eh? Como que dije, no, yo ya la tengo hecha. Ya sé cómo se desbordaron mis instintos, ya sé cuáles defectos tengo, ya sé cómo se manifiesta el ego en mí, ya conozco mi historia, pues ya con eso yo ya creí que sabía el programa, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente, si uno no continúa, pues eso se vuelve soberbia espiritual, ¿verdad? Porque crees que ya sabes el programa, pero si no lo practicas y si no continúas con ese estudio de los pasos, amadrinándote, pues en realidad me estuve perdiendo todos esos años de no continuar con el programa, ¿verdad? Afortunadamente, tengo a mi madrina hermosa que me acompaña desde el primer paso hasta el día de hoy, pues por eso me siento bien bendecida, ¿verdad? Me siento emocionada de poder celebrar estos 10 años porque Mónica era una persona indisciplinada. Nunca terminaba las cosas, siempre lo dejaba todo a medias, la pereza, la desidia, todo se anteponía y yo fácilmente soltaba cualquier cosa que yo me proponía, ¿verdad? Entonces para mí llegar a esta comunidad y mirar ya cuánto tiempo tengo y que todavía yo tenga ganas de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Para mí eso es lo sorprendente, porque yo me enfadaba fácilmente, me aburría de las cosas y mi mamá me decía, tienes carrera de caballo y parada de burro, ¿verdad? Así que empezaba bien animosa, pero al poquito tiempo me desanimaba y soltaba las cosas, ¿verdad? Pero este caminar de la vida espiritual ha sido bien interesante para mí, no fácil, no placentero, ¿verdad? En veces cuesta lo que uno tiene que empezar a hacer para ir transformándose en otra persona, ¿verdad? Pero definitivamente pues ha sido una experiencia maravillosa. Y pues este mensaje es para todas las personas nuevas que a veces se preguntan, ¿y cuándo me iré a recuperar yo? ¿Y cuándo me iré a sentir bien? ¿Será que algún día se me van a quitar los resentimientos? ¿O algún día ya no voy a batallar con la ira? ¿O algún día voy a encontrar esa paz? ¿Ah? Pues yo quiero comentarles que en la vida de Mónica, solo por hoy, estoy tranquila, me siento bendecida, y ese torbellino de emociones que estaba dentro de mí, por la gracia de Dios, empezó a bajar, a bajar, a bajar. También esos defectos de carácter, ¿verdad? Empezaron a reducirse esos defectos. Yo llego a las comunidades buscando ayuda por la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad era uno de los síntomas más fuertes en mí, la ansiedad y la ira, que eran muy notorios. Yo había salido de una depresión y ya tenía años que había salido de la depresión, pero la ansiedad no se me podía quitar. Nomás como que medio se dormía, pero no la podía quitar. Y llegó un tiempo en que yo me hice a la idea de que pues, ¿será que yo ya siempre voy a vivir así? Sin tener una paz por días, sin sentirme relajada, porque la ansiedad tiene mucha tensión muscular, siempre estás preocupada por algo, siempre crees que hay un peligro,
siempre vas a ir a un lugar y ya quieres llegar, llegas al lugar y ya te quieres regresar, es una agonía muy fea, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego específicamente aquí a Café, llego por la ansiedad y por la culpa. Una culpa muy fuerte, porque en ese año que yo llegué en el 2016, mi hija precisamente en este mayo se cumple 10 años que se fue de la casa. Ella se fue a estudiar a la universidad lejos de mí y pues yo decía, pero ¿por qué mi hija se fue? Si en mi familia todos los hermanos, todos sus hijos están ahí en sus casas, ahí estudian, ahí son felices, ¿y por qué la mía se fue? Y yo me preguntaba, ¿será que yo fui muy mula con ella? Y pues yo me ponía a observar, ¿verdad? Y ese ego criticón el que yo todavía no detectaba, pero que siempre me estaba autodañando, me decía, es que no la trataste bien, fuiste mala madre, siempre fuiste muy estricta, muy rígida con ella, con el afán de que no se perdiera entre la juventud, pues era muy exigente, era muy manipuladora, muy usaba mucho el sarcasmo con ella, la crítica, y pues obvio yo consideré que no le di un buen ambiente porque yo peleaba mucho con su papá, ¿verdad? Peleaba mucho con su papá y delante de ella desde que era pequeña, entonces esa culpa me carcomía mi alma y pues aparte de anudada con la depresión y la ira, pues era una bomba dentro de mí que yo no encontraba bienestar, no encontraba paz. Yo no sabía que no tenía paz, yo solamente sabía que no me sentía bien. Cuando llego aquí a las agrupaciones, ustedes se encargaron de decirme, creo que tu problema es la ansiedad, Mónica, tu problema es la ira, vives constantemente en el futuro y sobre todo los temores gobiernan tu vida, ¿verdad? Entonces, poquito a poquito fui aprendiendo de mí a través de ustedes, ¿verdad? Cuando los compañeros compartían cómo batallan ellos con la ira, cómo batallan ellos con un compañero neurótico, cómo batallan ellos con un papá alcohólico, y decía, pues esa también es mi vida, esa también es la vida de Mónica, ¿verdad? Entonces, la transformación en estos 10 años a mí me ha encantado, compañeros. Yo por fuera soy la misma persona que cuando llegué a Café, nomás con más arruguitas y canas, porque pues obvio en 10 años, ¿no? Pero el interno es el que se ha ido transformando, ¿verdad? Esa confianza en Dios, esa creencia de un Dios amoroso, no como un Dios castigado que yo tenía, esa confianza en que eso también va a pasar, estas ganas de querer vivir, de querer ayudar a los demás, de querer seguir avanzando en el programa, ¿verdad? De ir descubriendo qué hay más allá, ¿verdad? ¿Qué hay más allá? De seguir con la madrina. La madrina realmente fue ese junquillo, ¿verdad? Del que se habla en el programa, cuando yo pensaba que pues Café era la última esperanza que yo tenía para estar emocionalmente y mentalmente bien, porque yo ya había ido a muchas comunidades y yo me desanimaba bien feo porque decía, no, esto es bien lento, esto no me va a ayudar. Yo quería algo que me dijeran un 2x3 y pum, ¿verdad? Se pareció la sanación, pero no fue así. Entonces, yo cuando llego aquí a Café apenas había celebrado su primer año y todavía teníamos la literatura en hojitas, todavía no había libros. En ese entonces yo me recuerdo que los líderes comentaban que tenían más o menos unos 10 años en el programa y yo decía, wow, cuando yo tenga todos esos años, ya voy a ser bien inteligente y ya no me va a pasar nada, ¿verdad? Pero la vida espiritual no es que ya no vas a cometer errores, no es que ya todo te va a salir bien, no, la vida espiritual es que van a seguir pasando las vicisitudes allá afuera, los conflictos o situaciones en la familia, ¿verdad? Pero la manera de que uno ve esas situaciones comienza a ser diferente, ¿verdad? Y eso ha sido lo que a mí me ha encantado, que mi esposo sigue siendo igual, sigo teniendo mi mismo trabajo, sigo teniendo los mismos destinos, sigo teniendo muchas cosas igual, pero yo ya no lo veo igual, ¿verdad? Ya mi percepción de ver la vida se ha ido mejorando, porque yo llegué con una perspectiva aquí al programa de todo negativo, siempre renegando, en la conmiseración, en la victimización, en la culpa, la crítica, el sarcasmo, o sea, todo era, mi enfoque era hacia lo negativo,
yo no podía ver lo positivo de la vida, aunque siempre lo hubo, pero yo no lo podía ver por todas esas vivencias que yo tuve en la niñez, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago el cuarto paso de aquí de café, a mí me fascinó, porque compañeros, aunque a veces es nuestra propia vida, nosotros no hemos observado en general nuestra propia vida, ¿verdad? Y cuando yo escribí ese cuarto paso, para mí fue como hacer un libro, porque dije, wow, todo esto yo lo he vivido, todo esto yo lo he pasado. Y por eso llegué a la ansiedad, por eso llegué a la depresión, porque todas estas vivencias yo he tenido, ¿verdad? Entonces cuando llego pues aquí a café me dicen, pues apadrínate. Y pues como Mónica bien soberbia, ¿verdad? Pues le dije, pues ¿quién será el jefe de aquí del grupo que me apadrine? Y pues busqué a un hombre que era el líder en ese tiempo y me dijo, sí, yo te padrino, yo te ayudo, ¿verdad? Entonces cuando iba a empezar ese cuarto paso dije, uy, como que no es muy bueno que yo me apadrine con un hombre, porque cómo le voy a hablar de la sexualidad y todo lo que implica escribir acerca de alimentario sexual, ¿verdad? Entonces en ese tiempo estaba una compañerita que me encantaba cómo era ella de abierta, cómo expresaba su vida y cómo expresaba cómo estaba trabajando el programa en su vida, ¿verdad? So, le pregunté a ella que si me quería madrinar y me dijo que sí. Y dije, ay, qué bueno, porque así ya pues entre mujeres hay más confianza, ¿verdad? Entonces, ella venía a la casa, fíjate qué bendición. Ella venía a la casa con otra persona y él apadrinaba a mi esposo y ella me apadrinaba a mí y hacíamos el estudio de los pasos juntos. Y fue una experiencia muy, 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 muy hermosa. Y ella me empezó a decir, empieza a analizar tus pensamientos, Mónica. Yo decía, es raro que cuando fui al psiquiatra, lo primero que me dijo es que mis pensamientos estaban torcidos. O sea, que mi manera de pensar era la que estaba enferma. Y luego la primera sugerencia que me da mi madrina, empieza a analizar esos pensamientos. Porque yo todos los sábados y los domingos le llamaba, estoy bien enojada. A ver, ¿qué tienes, Mónica? Es que mi esposo esto y esto y esto y eso. Y luego ella me decía, obsérvate a ti, Mónica, pero yo no me podía observar a mis compañeros. Y eso fue lo que me di cuenta, que esa gran falla fue la que tuve en la religión, porque pues yo desde que tengo uso de razón he estado en la religión, ¿verdad? He estado involucrada en retiros de jóvenes, participaba de joven, luego ya de que nos casamos, en grupos de matrimonios, pero yo no me podía conocer a mí misma, yo no sabía qué había dentro de mí, ni por qué reaccionaba de ciertas maneras, ¿verdad? Entonces, hasta que llego aquí y escribo ese cuarto paso, me empiezo a dar cuenta, oh, todo esto hay dentro de mí, por eso Mónica tiene esta personalidad, por eso Mónica se comporta como se comportará, hasta que llego aquí a la agrupación de café, es donde empiezo a darme cuenta de cómo se manifiesta la enfermedad en mí, cómo esos defectos de carácter pues eran los que gobernaban mi vida, ¿verdad? Y la volvían ingobernable. Entonces, la ansiedad dependía mucho de eso, ¿no? Del temor, de la preocupación, de todo eso que yo me figuraba que iba a pasar, ¿verdad? O sea, en la pura mente estaba la enfermedad. Me recuerdo cuando fui con el psiquiatra, pues me dijo, mira, yo te voy a dar medicamento, pero tú tienes que buscar una agrupación donde te ayuden a que tu manera de pensar empiece a cambiar. Porque el medicamento solo no te va a curar, nada más es una muleta que te va a ayudar a que la ansiedad no esté tan fuerte, pero no es la cura. O toda la vida vas a querer estar en una pastilla. Y yo le dije, no, yo no quiero. Es más, yo ni quería tomar medicamento, pero los síntomas eran tan desagradables que tuve que tomar medicamento al principio 1 año. Y entonces él me sugirió los pasos. Yo trabajaba en un salón cosmetóloga, llegó una señora, yo le decía a Dios, pero ¿dónde voy a encontrar ese grupo? Yo me recuerdo que en ese tiempo había un programa en el radio de la doctora Isabel, ella recomendaba mucho los grupos de Al-Anon. Yo decía, pero ¿dónde están esos grupos? ¿Dónde se junta esa gente? ¿Por qué no hay un anuncio en el radio, en la tele o en una revista, ¿no? Que aquí están estas comunidades. Y yo me recuerdo que le pedí a Dios, ayúdame porque yo ya no sé por dónde caminar.
Ya se me acabaron mis expectativas, mis sueños, mis ilusiones. La vida se volvió sin colores. Todo era una carga, un malestar, una tristeza, una excesiva preocupación, donde aunque estuviera en casa con mi esposo y mi hija, yo no me sentía a gusto. Yo decía, esto no es vida, esto no es vida. Tiene que haber una manera diferente de vivir. Me recuerdo que, ¿sabes? Estaba yo llorando y le pedí a Dios, tiene que haber una manera diferente de vivir, porque a veces me agarraban unas ganas como de salir corriendo y irme a un lado, no sé a dónde, donde yo quisiera que me cansara y que ya ahí me quedara tirada, ¿verdad? Pero el pánico a que si me atropellan o si me pierdo o dónde voy a terminar, ¿verdad? El pánico a que me encerraran en un manicomio era muy fuerte, ese era un temor horrible que yo tenía. Entonces me aguantaba, pero no vivía bien, no me sentía bien, casi no dormía. Y en eso aparece esta persona ahí en el trabajo y ella me dice que es del grupo de neuróticos. Y yo dije, ay, gracias a mí, porque una persona vino y me habló del programa. Y ahí estaba bien cerca, en la ciudad donde yo vivía. Pero yo no sabía nada. Nunca nadie de mi familia había tenido problemas con la depresión y la ansiedad. Yo era la primera en la familia que se le manifestaban fuertemente, ¿verdad? Quizás todos han tenido poquito, pero a mí me inhabilitó. Yo no pude, yo dejé de trabajar, dejé de ir a la escuela, dejé de salir, hasta este grado de que casi dejaba de comer, compañeros, porque tenía tanto pánico que cuando tragaba la comida sentía que me iba a ahogar y que me iba a morir. Entonces fue una psicosis tremenda, una obsesión mental. Estoy en peligro, y afuera no había ningún peligro. Eso era lo que yo decía, ¿por qué esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo salió? ¿No? Entonces empiezo a conocer los grupos ahí en Neuróticos Anónimos, y ahí me dicen también que la enfermedad es mental y emocional, ¿verdad? Y que solamente un poder superior a mí podría devolverme el sano juicio. Y entonces yo digo, pero si yo toda la vida he creído en Dios, ¿por qué yo estoy enferma de esto? Pero como yo les digo, ¿verdad? Yo no tenía esa concepción de ese poder superior amoroso que te ayuda, en el que puedes confiar. Al contrario, yo concebía un Dios que te va a castigar, que te va a mandar a la lumbre porque te equivocaste, que si no hiciste las cosas bien te va a reprender, o que te pone pruebas, ¿verdad? Para ver si las pasas. Y yo le tenía pánico a ese poder superior. ¿Cómo me iba a ser amiga de ese poder superior? ¿Cómo iba a confiar en él si le tenía tanto temor? Que obvio, pues yo ni me le acercaba, ni siquiera, no, nada, cero. Yo nomás rezaba rapidito el Padre Nuestro y el Angelito de mi guarda, que fueron las oraciones que mi mamá me enseñó, pero era todo. No, yo nada con él, porque yo sabía que yo ya había perdido su cielo, ¿verdad? Por cosas que pasaron en mi niñez. Entonces, todo esto que yo les estoy platicando, lo encuentro en el cuarto paso. Me recuerdo que cuando yo empecé a escribir el cuarto paso con mi madrina, en ese tiempo tuve que agarrar una clase en el colegio porque era necesaria en mi trabajo. Entonces, en esa primera clase que yo tomé en el colegio, hablaban de los niños, ¿verdad? Cómo se van desarrollando. Y mi tarea era buscar alguna noticia, un evento grande que hubiera pasado en el año que yo nací. Y pues mi mamá ya había fallecido y dije, pues le puedo preguntar a mi hermana la mayor, ¿verdad? Entonces le llamé y le pregunté y le dije, gordita, ¿sabes algo importante, grande que haya pasado en el año que yo nací? Y me dice, pues en el 74, no creo que nada. Dice, pero a finales del 73 hubo la inundación de Celaya. Y luego le digo, espérate. Si yo nací en enero del 74, entonces mi mamá estaba embarazada de mí, tenía 5 meses de embarazo cuando fue esa inundación, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar cómo debió haberse sentido mi mamá, porque ella me platicó una vez, pero ella nunca me dijo que estaba embarazada de mí. Me platicó una vez que ella andaba en la ciudad, había ido a comprar el mandado, y de repente se empezaron a inundar todas las calles. Y nosotros somos de un ranchito donde estamos pegados al río. Entonces mi mamá dice que ella se empezó a espantar porque dijo, si aquí se está inundando, que no hay ríos a los lados, ¿cómo estará allá la casa donde nosotros vivimos, no? Y pues en ese tiempo, ¿cuál carro, cuál teléfono, compañeros? Pues mi mamá esperando el camión que la llevara, y
pues espantada porque allá tenía todos sus hijos en casa solos, ¿no? Y pues yo soy la 11 de 12, así que imagínense, allá estaban 10 hijos, me imagino a mi mamá con ese estrés, con esa preocupación, con ese temor de qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, pues ahí ya estaba Mónica experimentando esos síntomas de mamá, ¿no? Entonces yo nazco ya hipersensible y llena de temor, llena de muchos temores. Y aparte, cuando escribo ese cuarto paso, pues vamos escribiendo ya todo lo de la niñez primero, la adolescencia y eso, y pues nos damos cuenta que lo que se siembra en la niñez, pues es lo que se cosecha en la vida adulta, ¿verdad? Cómo es tan importante la niñez y cómo muchos de nosotros, pues desafortunadamente, hubo muchos traumas o muchas situaciones que pues nos llevaron a vivir de la manera como estamos viviendo ahora, aunque nosotros no lo escogimos. Y pues yo como persona hipersensible, pues tendía siempre a estar al lado del temor, ¿no? Y me recuerdo que una de mis primeras vivencias allí en la escritura del cuarto paso dice que cuál es tu primer recuerdo agradable o desagradable, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo mi primer recuerdo, que apenas recuerdo, de temor, pues es cuando yo me enfermo. A mí me daba mucha temperatura, tenía las anginas siempre inflamadas, me daba infección en los oídos. Fui una niña muy enfermiza, y esa vez, cuando tenía 5 años, marca la historia porque me recuerdo que mi mamá me llevó al hospital porque yo ya estaba delirando. Yo ya miraba cosas, miraba a los ángeles, miraba al diablo, miraba cosas, ¿verdad? Me recuerdo que era una noche tormentosa y se fue la luz y mi mamá prendió una veladora de esas de vaso y pues la forma del vaso se reflejaba en el techo, y ahí del techo yo empecé a ver que salían muchos angelitos, ¿verdad? Y se rodearon alrededor de mi cama, y luego en la puerta estaba una serpiente que aventaba lumbre. Entonces eso para mí fue muy traumático, ¿verdad? Ver esa escena, y yo me recuerdo que yo le decía a mi mamá, mira, se quiere acercar. Mi mamá me decía, estás bien, tienes mucha temperatura. Ella me pone cosas en la cabeza, me recuerdo. Y dijo, nomás hay que esperarnos tantito, en lo que por lo menos que sean las 5 de la mañana para irnos caminando del ranchito a agarrar un carro, eran como 2 horas. Y cuando me llevaron, pues me tuvieron que hospitalizar porque no sabían qué tenía, nomás me daban esas temperaturas y no sabían, y no sabían. Entonces para mí fue impactante cuando mi mamá me deja ahí en ese hospital, y pues una niña de 5 años, me recuerdo que me metieron en esa camita que le suben así el barandalito para arriba, ¿verdad? Para que no se salgan los niños. Y me dijo mi mamá, me tengo que ir porque no me van a dejar que me duerma aquí. Y eso para mí fue algo tan, tan lleno de tanto temor, de qué voy a hacer yo aquí con otros niños. Al lado de mí había un niño que se había quemado y estaba todo completamente lleno de llagas, y lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar. Y al otro lado otro niñito que se había quebrado un pie, éramos como 4 niños en ese cuartito. Y dijo, me tengo que ir. Y yo me recuerdo que yo me puse a llorar y le dije, no, yo no quiero que me dejes aquí. ¿Por qué me vas a dejar? Yo sentía como que mi mamá me estaba abandonando porque no me quería, ¿verdad? Me dice, no, mira, aquí te tienes que quedar porque te van a curar, pero mañana voy a venir. Entonces yo me recuerdo que como pude me bajé de la camita cuando ella se fue y me paré así en un ventanal grande del Seguro Social allá en México, y la miré cómo se fue haciendo chiquita, 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 y a mí me escurrían las lágrimas, ¿verdad? Yo sentí esa sensación de que mi mamá me había abandonado ahí y que no iba a regresar. Entonces, ¿cómo le explicas a un niño que no se podía quedar, porque pues en ese tiempo no dejaban que se quedara nadie? Y me recuerdo que cuando íbamos a ingresar a ese hospital, subimos un elevador, y cuando subimos ese elevador, yo ya sentí ese temor, ¿verdad? Como algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. Entonces, compañeros, yo allí agarré ese trauma, que yo no me podía meter a los elevadores y yo no podía ir a los hospitales porque me empezaba esa sensación horrible de que no puedo respirar y me empezaban a temblar las manos y los pies, ¿ya? Entonces, fíjate, ahí ya esa experiencia para mí era llena de temor, ¿ya? Yo me sentí abandonada, aunque no fue un abandono real, pero así lo percibí yo.
¿verdad? Entonces, a los 6 años, cuando mi mamá me lleva por primera vez a la escuela, pues yo cuando veo que mi mamá no está y que me deja ahí en el salón con la maestra y todos los niños, me dio exactamente ese mismo pánico de cuando me vi que me dejó allá en el hospital, ¿verdad? Y yo dije, uy, no, mi mamá me va a dejar aquí, me va a abandonar, no va a venir por mi, ¿verdad? Como aquella vez, dije, va a ser mucho tiempo y no va a venir por mí. Entonces otra vez me sentí que me temblaban las manos, los pies, empecé a sudar, sentí frío, sentí calor. Y en cuanto la maestra ella se desenfocó de los niños, yo me salí y me fui para mi casa. Cuando mi mamá llegó a la casa, yo ya estaba allá y me dice, Mónica, ¿por qué te viniste? Digo, porque tú me querías dejar allá. Y me dijo, no, pero es que no me recuerdo que ella me haya explicado, mira, te vas a quedar aquí, a la hora del lonche yo voy a venir, te voy a traer comida, o tu hermana está aquí, ella iba en sexto, yo iba a entrar al primero de primaria. No me recuerdo que me haya explicado nada de eso. Entonces ya me explicó eso mi mamá y entonces ya como que al otro día pues sentía todavía miedo y nervios, pero ya no era como el día anterior, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta pues que fui una niña muy temerosa, ¿no? Cuando entre los 7 y los 8 años 2 personas intentaron abusar sexualmente de mí y eso me llenó también de mucho pánico, mucha desconfianza a las personas que están a mi alrededor. Yo no podía confiar en las personas porque tenía esa sensación de que me iban a hacer daño. Yo era de los niños que andaba detrás de mi mamá los sábados y los domingos, que era cuando había gente de diferentes lugares allí en casa, no me sentía segura. Sentía como que el peligro estaba cerca de mí, ¿verdad? Entonces, ahí me doy cuenta cómo esa codependencia ya empieza a trabajar en mí, ¿no? Incapacitada de poder expresar lo que sentía y lo que pensaba y pues de poderle decir a mi mamá, ¿verdad? Estas personas me están acosando o estas personas me hicieron esto o muchas cosas que el niño piensa y que a la vez siente que es su culpa, ¿verdad? Porque yo sentía que era mi culpa que estas personas quisieran hacerme daño. Yo no sabía cómo razonar, pues era una niña de 7, 8 años. No sabía cómo explicarle a mi mamá, cómo decirle a alguien, o sea, ¿a quién le confías cosas así, no? Y pues en mi casa no había comunicación con mamá, con papá, era en ese tiempo y él ya estaba bien metido en el alcoholismo y pues mi papá se iba a trabajar en la mañana, llegaba como a las 2, comía, se dormía toda la tarde y mi mamá siempre estaba ocupada haciendo qué hacer, siempre ocupada y callada. El único rato donde yo convivía con ella era cuando se sentaba ella a ver las novelas como a las 7 de la noche, prendía la tele y se sentaba en el sofá. Y a mí me gustaba acostarme, poner mi cabeza en sus piernas y ella me empezaba a acariciar mi cabello. Ese era el único contacto que yo tenía con mi mamá. Mi mamá no era de mucho hablar, ¿verdad? Y como yo era, pues ella me tuvo a los 42 años, yo era la más chiquita y mi mamá pues tenía sus hijas ya muy mayores que ya también tenían hijos de mis edades o más grandes y cuando ellas llegaban a la casa ella platicaba con ellas, pero decían los niños no interrumpen, ¿verdad? Los niños nomás escuchan. Entonces esa fue la formación de Mónica, no saber expresar lo que sentía y lo que pensaba y luego no puedes decir nada, ¿verdad? Y no vayas a andar diciendo por allá afuera en la calle, decía mi papá, porque qué va a decir la gente, ¿no? Ese fue pues otra manera de pensar que también me hizo mucho daño, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? Siempre pensando en el qué dirán antes que en mi vida, que es otra característica del codependiente. Entonces, cuando llego yo aquí a Café, me doy cuenta que tenía muchas características de un codependiente y que eso también era una adicción, ¿verdad? Excesivo control sobre las personas, porque así me sentía segura, ¿verdad? Cuando yo controlo la situación, mis emociones están un poco bajo control, ¿verdad? Cuando pasa algo, me enojo, pero no lo puedo decir porque a lo mejor ya no me van a querer, o a lo mejor ya no les voy a agradar, pero no, eso no evita que yo sienta por dentro toda esa ira, ¿verdad? Entonces, muchas características del codependiente, muchos comportamientos dañinos que yo tenía. Aquí en Café nos dicen que hay 3 tipos de adictos. Adictos a sustancias, yo no tenía ninguna sustancia. Adictos a comportamientos, yo tenía muchos comportamientos. Aquí descubro, ¿verdad? Todos esos comportamientos que yo tenía.
y adictos a personas, yo tenía muchos síntomas de esos. Entonces, el empezar ya a aceptar, ok, tengo estos dos tipos de adicciones, aunque no son sustancias, pero me dañan igual, ¿verdad? Cuando leí la literatura con la madrina me decía, vamos a leer el libro de Alcohólicos Anónimos. En ese tiempo no había literatura de café en libro, pero nomás le vamos a cambiar la palabra cuando sea alcohol, va a ser que tu enfermedad es mental y emocional. Y a mis compañeros, ¿cómo me costó aceptar que yo estaba enferma mental y emocionalmente? Para mí eso era como una desgracia. Yo decía, no, es que yo no estoy enferma. Los que van allá al grupo, esos sí están locos. Pero yo no, porque yo sí puedo trabajar. Mira, yo he pasado el examen de esto, yo pasé en la ciudadanía, yo pasé y he hecho estas cosas, y he hecho estas otras. ¿Cómo voy a estar mal de la mente, no? Pero sí estaba mal. Hoy reconozco que ese mal vivir era porque mi hipersensibilidad me decía que esas emociones estuvieran todas desbordadas dentro de mí, y lo malo que yo vibraba más en emociones negativas que positivas, ¿verdad? Y luego esa manera de pensar de que pues si no hago cambios y nomás vengo a la comunidad me voy a componer, pues eso es insano juicio, ¿verdad? Muchas cosas así pensaba Mónica. Si no hago ningún cambio, quiero bajar de peso, pero no sigo comiendo pan, sigo estando sentada en el sillón y quiero bajar de peso. Entonces, muchas cosas así insanas que hoy me hacen darme cuenta, pues es un insano juicio de la manera como tú vivías, Mónica. Por eso vivías como vivías, por la insanidad mental y emocional, ¿verdad? Entonces, cuando yo finalmente acepto que mi enfermedad es mental y emocional, como que se me cayó un peso de aquí de los hombros, ¿verdad? Porque ya no tengo que fingir ante nadie, ¿verdad? Y me decía mi hermana, oye, pero ¿por qué sigues yendo a este grupo? Si hace bien harto que a ti ya se te quitó eso. Le digo, hermana, es que esto es para toda la vida, ¿verdad? Pero el programa dice que solo por hoy, para que no nos espantemos, ¿verdad? Y en esos solos por hoy, pues ya llevo 10 años, compañeros, fíjense. Entonces, todos esos traumas que yo agarré en la niñez, fueron la siembra en la que terminó esa depresión y esa ansiedad, ¿verdad? Una niña llena de temores, llena de traumas, de una autoestima muy baja, de una autocrítica tremenda por eso que me pasó del acoso. Yo me culpaba mucho de eso y siempre decía que yo había tenido la culpa y que yo era mala y que nadie se iba a querer casar conmigo y que la gente cuando lo descubriera ya no iba a querer ser, ya no iban a querer que yo perteneciera y a unidad con ellos, ¿verdad? Entonces, todo eso cuando lo hablé por primera vez aquí en la comunidad, me recuerdo que fui con un sacerdote y le platiqué esto y me dijo, mija, ¿y cuántos años tenías? Y le dije, no me recuerdo si 7 o 8 años. Y las personas que te acosaban pues ya eran adultos, 30, 20 y tantos años, ¿verdad? Y me dijo, tú no fuiste responsable, ellos eran los adultos, ¿verdad? Tú no tuviste nada que ver, porque un niño no es responsable de un acto, ¿verdad? Los adultos sí son responsables de esos actos, ¿no? Entonces como que eso bajó un poco la culpa que yo sentía dentro de mí, y al empezar a trabajar en esta escritura de este cuarto paso, pude lograr perdonar a esas personas, ¿verdad? Que yo siempre decía que nunca las iba a perdonar, ¿verdad? Entonces el resentimiento fue otra de las cosas que a mí me impedía gozar de esa paz, ¿verdad? De esa paz que te da la vida espiritual, porque yo estaba llena de resentimientos, ¿verdad? No quería perdonar porque yo pensaba que si yo perdonaba era como aceptar que las personas o estuvo bien lo que hicieron ellos, ¿verdad? Y no, aquí me dijeron, ¿verdad? El resentimiento te enferma a ti, Mónica. Ya aquellas personas yo creo ya ni se acuerdan ni qué te hicieron, ¿no? Y tú todavía sigues reviviendo y reviviendo y reviviendo el dolor. ¿Hasta cuándo te vas a seguir castigando? ¿Verdad? Cuando a mí me cayó eso en la cabeza, ¿hasta cuándo te vas a seguir castigando? Yo dije, no, pero yo no me castigo. Pues sí te castigas, porque cada vez que revives y revives y revives el dolor, ¿quién lo siente? ¿Aquel que te hizo el daño o tú? No, pues yo.
Entonces, me encantó cuando escribimos la escritura del cuarto paso en ese inventario de los resentimientos. Y ahí sí escribí todo el daño que me hicieron esas personas. Y dije, finalmente alguien se va a enterar de lo malo que son esas gentes, ¿verdad? Pero no contaba con la otra partecita que dice al final, ¿verdad? ¿Y cómo te vengaste tú de esas personas, Mónica? Ah, esa parte de la historia no me la sabía, ¿verdad? Y yo no quería agarrar responsabilidad de cómo me vengué yo también de esas personas que me hicieron daño, porque sí me vengué, ¿verdad? Entonces eso fue lo que me enfermó mi alma, no lo que las personas me hicieron. El yo estarlo reviviendo y reviviendo y reviviendo el dolor me tortura, pero lo que realmente me enfermó fue la manera como yo me vengué de las personas, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que yo tenía un resentimiento muy fuerte con una de mis cuñadas y eso marcó mi instinto material, porque me recuerdo que tendría como unos 6 años y pues yo soy de Guanajuato. Fuimos a ver las momias esa primera vez a ese museo, ¿no? Y pues todos bien contentos, mis sobrinos y mis hermanos, mis 2 hermanos que estaban allá, mi mamá y mi papá, íbamos mi hermano tenía una troca grandota y ahí nos subía a todos. Yo me recuerdo que íbamos bien contentos para allá a hacer línea para entrar al museo a ver a las momias, ¿verdad? Y pues un niño de 6, 7 años, ¿qué sabe que se tiene que pagar? ¿Qué sabe pues, que tú no traes dinero, que no se da? Y me recuerdo que ya estaba ahí en la línea para entrar y su esposa de mi hermano, el que iba a pagar, me dice, ¿y tú traes dinero para pagar la entrada? Y le dije, no. Me dijo, entonces, ¿por qué estás haciendo línea aquí? Uy, no. Eso fue una herida de rechazo que me marcó y también afectó mi instinto material, ¿verdad? Porque yo empecé a pensar desde ahí, el dinero es muy importante y la única manera que la gente no te puede humillar es que tú tengas más dinero que las personas, ¿verdad? Entonces, para mí, el dinero empezó a formar una parte el tener ese dinero, ¿verdad? Empezó a formar una parte muy importante en mi vida. Y me recuerdo cuando yo empecé a trabajar a los 18 años, dije, nomás mi primer cheque me lo voy a gastar en comprar una bicicleta que me encantaba y una cámara para tomar fotos, ¿verdad? Y de ahí en adelante, todo mi cheque va a ser para ahorrarlo, para que nunca nadie me vuelva a humillar porque yo no tengo dinero, ¿verdad? Y me recuerdo que hasta del trabajo me iba caminando a casa de mi hermana para ahorrármelo de la combi, porque yo decía, pues tanto voy a gastar en la combi por 7 veces en la semana, por tantos al mes, por tanto al año y todo lo que me voy a ahorrar, ¿verdad? Porque así es el avaricioso, hace números, ¿no? Y fíjense que ahí empezó esa carrera de la avaricia, pero también yo no sabía que eso iba a ser algo muy destructivo en mi vida. Porque querer tener no es malo, ¿verdad? Pero el sufrir porque ese dinerito se va, era lo que le empezó a pasar a Mónica en la vida adulta, ¿verdad? Cuando llegó aquí a Estados Unidos, la meta de mi esposo y yo era juntar $10,000 y regresarnos a México, ¿verdad? Y empezamos a ahorrar en todo, para juntar ese dinero y regresarnos. Y yo cómo sufría cuando nos llegaba que un ticket que le dieron por el carro de mi esposo, que porque teníamos que pagar una llamada telefónica porque en ese tiempo eran bien carísimas, ¿verdad? Era una tortura y un sufrir y como no me quiten a mi Diosito, ¿verdad? Convertí el dinero en mi Diosito porque era lo que me daba seguridad, lo que me daba protección. Yo me sentía seguro si estaba el dinero, ¿verdad? Eso que me debía que proporcionar ese poder superior, yo lo había encontrado en el dinero. Pero erróneamente pensé que esa iba a ser la felicidad, ¿verdad? Porque obvio no fue la felicidad, porque después cuando yo me enfermé de la depresión, ya teníamos un estatus económico bueno, pero vino la depresión y yo dije, ¿y ahora de qué me sirve el dinero si no encuentro mi paz interior? No encuentro la salud. La salud mental, compañeros, no es como que de un día al otro se compone, no. Esto como es algo de la naturaleza, así como las plantas y los bebés se desarrollan en el estómago, todo toma su tiempo, ¿verdad? Así como lo tomé tanto tiempo en destruir, fue tomando tanto tiempo en volverse a reconstruir, ¿verdad? Entonces yo decía, pero si me dicen que vaya donde yo vaya y que alguien me va a curar, que me va a poner una inyección y que yo ya me voy a despertar,
contenta, tranquila, sin preocupaciones, yo voy, pero no había eso, no hay eso, no hay esa pastilla mágica, ¿eh? Que te quite las emociones, que te haga sentir alegría, que te haga sentir bienestar, que te quite las preocupaciones, ¿verdad? No hay esa pastilla. Aquí en el programa me dijeron que hay que empezar a desarrollar la vida espiritual, que esa es la que me va a dar ese bienestar. Y me encantó cuando yo llegué a café porque hablaban de las promesas y una de las promesas decía, la alegría será tu aliada. Y yo, sí, yo quiero la alegría porque yo ya me sentía como arrumbada ahí en un desierto, compañeros, y enterrada, como muerta en vida. Decía, pues ¿de qué sirve la vida si ya no ves los colores, no te gusta ya la música, no quieres ir a ningún lado, ya no te sientes feliz con tu pareja? En ese momento cuando yo entro a la depresión, esos pensamientos negativos anondaban todavía más y más y más, ¿verdad? Y yo me veía mi vida y decía, pues no supe ser una buena hija, mi mamá estaba muriendo de cáncer en ese tiempo, no supe ser una buena hija, no supe ser una buena mamá, no supe ser una buena esposa, los colores empezaron a desaparecer, ya nada me hacía sentirme bien, ¿verdad? Aunque aparentemente lo tenía todo, no tenía nada. Cuando mi mamá muere, ese fue como el desconecte completo de mí. Se murió todo dentro de mí, todo, incluso hasta el ánimo por la hija que yo tenía en ese tiempo. Ella tenía 8 años y yo todos los días la llevaba a casa de mi hermana y ella me la llevaba a la escuela. Yo me recuerdo que iba caminando a su casa de ella y decía, ya nada más hoy la voy a traer y mañana la voy a decir a mi hermana que le entrego a mi hija porque yo ya no sé cómo lidiar con una niña de 8 años. Yo no me puedo lidiar ni conmigo mismo, ni con mis emociones, ni con todo este infierno que traigo dentro de mí. ¿Cómo voy a poder guiar a esta niña? No puedo. Y algo dentro de mí me decía, ya no más hoy, Mónica, ya no más hoy, y mañana le dices, ¿verdad? Y así me llevé varios días hasta que encontré la medicina, encontré la agrupación y mi vida comenzó poquito a mejorar, ¿verdad? Pero ya al involucrarme de 100 de lleno aquí en la comunidad fue lo que ¡pum! Yo me recuerdo cuando tenía poquito tiempo en café y oí una canción de Juan Gabriel que me encanta, y yo le decía a los compañeros, ¿no escucharon esta canción? Está bien bonita. Y me dice un compañero, esa canción ya es bien vieja. No, esta es nueva, escúchenla, mírenla. Yo nomás escuchaba el ruido de la guitarra y sentía como que algo dentro de mí se sentía agradable, ¿verdad? Yo estaba como en esta nube rosa de haber llegado a una comunidad donde yo cuando iba en las noches y regresaba a mi casa yo me venía tranquila. Yo decía, a mí se me hace que en ese cafecito que te ofrecen le ponen algo, porque qué casualidad que si yo estoy en mi casa yo me siento mal. O sea, siempre está la ansiedad, la preocupación, la culpa, la ira. Y cuando voy allá a la comunidad y me vengo, la reunión terminaba a las 9 igual que aquí, y me venía tranquila y me dormía a gusto, ¿verdad? Entonces empecé a mirar los colores de la vida otra vez, empecé otra vez a escuchar la música, empecé a sentirme bien, ¿verdad? Y esa promesa que decía que antes de llegar a la mitad del camino empezará tu vida a cambiar, ¿verdad? Yo decía, sí, porque ya estoy empezando el 4.º paso, ya estoy haciendo el 5.º paso, ya voy casi a la mitad del camino, ¿verdad? Que es de este maravilloso programa. Y me recuerdo que el día que yo hice el 4.º paso con mi madrina, tantas cosas, es que el mundo espiritual es bien curioso, compañeros. Hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven, ¿verdad? Y me recuerdo que ese día pasaba una cosa y pasaba otra cosa y pasaba otra cosa y parecía que no íbamos a hacer el 4.º paso, ese 5.º paso aquí cerca de mi casa en un parque. Y finalmente lo pude hacer, ¿verdad? Con la madrina. Yo me recuerdo que yo estaba bien resentida con mi papá y cuando le leí mi resentimiento a mi madrina, me dijo mi madrina, mija, es que si nomás escribes por escribir, pero no escarbas la herida que realmente tienes en contra de tu papá, de nada te sirve el 5.º paso, ¿verdad? Y me recuerdo que le leí lo que yo tenía y luego ella me empezó a hacer preguntas, me empezó a escarbar, ¿verdad?
y empecé a llorar y salió esa emoción, ¿verdad? De por qué estaba resentida con mi papá. Y me dijo, eso es lo que se hace en el quinto paso, ir a la raíz, ¿verdad? Sacar todas esas emociones que se quedaron ahí reprimidas y sacarlas. Puedes gritar, llorar, golpear, hacer lo que necesites hacer para sacar esa emoción, ¿verdad? Entonces me recuerdo que después de que terminamos ese cuarto paso yo me sentí bien tranquila y venía yo del trabajo y venía manejando y yo miraba las palmas bien bonitas, bien verdes y el cielo azul y unas nubes tan hermosas que yo nunca había visto. Y yo le llamo a un compañero, hay unas nubes bien bonitas en el cielo, y me dice, pues esas nubes siempre han estado ahí, ¿verdad? Pero como dice el programa, ¿verdad? De pronto empecé a ver cosas que antes no veía, empecé a sentir cosas que antes no sentía, empecé a darme cuenta de mis errores que antes yo no me daba cuenta. Mi esposo me decía que yo era iracunda y me enojaba porque me decían que era iracunda, o sea, no lo aceptaba. Todas las personas de afuera yo creo se daban cuenta que yo era avariciosa, pero yo no me daba cuenta de eso. Yo decía, no, yo soy bien inteligente para manejar mi dinero. Los que no saben manejar su dinero son mensos, ¿verdad? Yo decía eso, porque ellos prefieren andar drogados y gastarse todo y luego andar pidiendo dinero, ¿verdad? Pero yo sí era bien inteligente. Me di cuenta de la pereza, ¿verdad? Cómo me había limitado de hacer muchas cosas, del temor, cómo el temor me paralizaba. Y aunque ya estaba en el programa, yo todavía me sentía en una jaula, pero gigante, donde yo podía hacer ciertas cosas, pero no salir de la jaula, ¿verdad? O sea, yo podía hacer muchas cosas y para que la ansiedad no se encendiera, evitaba cosas, ¿verdad? Entonces un día me dijo la madrina, estás evitando, pero no estás solucionando, ¿verdad? Entonces con ella empecé a trabajar nuevamente el ir enfrentando esos traumas, ¿verdad? Esos traumas de la niñez. Ella siempre que yo me sentía mal, le llamaba, madrina, estoy en el hospital y me dijeron que donde voy a ir al estudio está en el sótano y ya me estoy tiemble y tiemble y me siento bien mal. Y me decía, acuérdate de los principios espirituales, mija, primero, segundo y tercer paso. Soy testiga y observadora de estos pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Por qué te lleva esa emoción y por qué te lleva a sentirte así, verdad? Soy testiga y observadora de ustedes pensamientos, soy testiga y observadora de ustedes emociones, soy testiga y observadora de los síntomas que están en mi cuerpo, ¿verdad? Es solamente que estás conectando aquella vez que te dejaron en el hospital y esta vez que tú estás en el hospital, ¿verdad? Ella me ayudó a entender tantas cosas, compañeros. Esta vez que fui a México en diciembre, fui al hospital donde me dejó mi mamá, fui a cerrar ese ciclo, a mirar otra vez esa película, pero no con el fin de latigarme, ¿verdad? Como muchos lo hacemos, recordar las cosas tristes para latigarse, y no, esta vez era para ir sanando, ir cerrando ese círculo, ¿verdad? Fui al hospital, me estuve ahí en el pasillo donde vi que íbamos a entrar al elevador y las lágrimas me empezaron a salir y a salir y a salir y a salir. Y dije, ya no estás sola. Cuando estabas niña, te sentiste sola, te sentiste abandonada, pero ya no. Y eso es a lo que me lleva el programa, compañeros, a que ahora cuando yo detecto que estoy relacionando el presente con el pasado, yo me tengo que dar la terapia. Eso es lo que a mí me ha ayudado bastante. Y la madrina me ha ayudado mucho en eso, porque me dice, a ver, mija, vamos a trabajar en esto. Ve aquí, haz esto, vamos a hacer una oración. Me encanta cómo las oraciones que hace ella, cómo me ha ido dando esa paz, esa seguridad. Hace un año que fui a México por primera vez, yo iba sin mi esposo y eso me causaba mucho temor. Y ella me dijo, no, mija, si te pones mal, si te da la ansiedad y todo eso, tú me dices dónde estás y yo voy, ¿verdad? Y yo sentí así como un niño chiquito que su papá grande le dice, yo te voy a proteger. Cuando me dijo ella esas palabras, yo me quedé, wow, ella sería capaz de ir. Sí sería capaz, pensé, ¿verdad? Sí sería capaz. Entonces, todo eso que yo quise que mis padres me lo dieran, y que obvio no me lo dieron no porque fueran malos, sino porque no lo tenían, ¿verdad? Ahora yo me lo puedo dar, ahora el programa me lo da, ahora ese poder superior me lo da a mi, ¿verdad? Entonces hay muchas cositas en las que he ido trabajando con mi madrina. También he sido indisciplinada, también he sido a veces inconstante, pero gracias a Dios que
me he vuelto a agarrar con ella y no me suelto y me encanta todo lo que voy descubriendo, ¿verdad? Me encanta esta nueva manera de ver la vida, me encanta cómo Mónica se ha ido transformando de esa niña bien temerosa, de esa niña llena de traumas, a una persona que empieza a confiar, que empieza a ser alegre, que empieza a observar sus pensamientos cuando venía la crítica, no vas a poder, no vas a saber, tú no sabes, tú no puedes, ¿verdad? Y me decía la Marina, empieza a cambiar esos pensamientos, estoy aprendiendo, me equivoqué, pero estoy aprendiendo. Y ya no seguir en el mismo patrón de comportamiento, de pensamiento, ¿verdad? Porque si sigo haciendo lo mismo, pues voy a obtener los mismos resultados, ¿verdad? Así que pues ya me emocioné, compañeros. Pero sé que también ustedes tienen la oportunidad de compartir. Y pues yo le dije a un compañero hoy de la mañana que le hablé, a mí si me dan 3 horas ahí me las voy a aventar. Pero pues solo quiero que sepan eso, ¿verdad? Que mi vida es muy diferente a como yo llegué y me siento bendecida y agradecida por todas las personas que han estado alrededor de mí, contribuyendo a que Mónica se sienta más confiada, que se sienta protegida y sobre todo aceptada, ¿verdad? Porque esa es una de las heridas con las que yo llegué. La gente no me oye, no me observa, no me pone atención, ¿verdad? Soy un niño invisible. Fue una de las grandes heridas con las que yo llegué a café. Y ahora cuando yo siento esa sensación, porque todavía a veces la sigo sintiendo, ¿verdad? Me pregunto, a ver, Mónica, ¿en qué te estás ignorando tú? ¿En qué te estás, en qué te estás dejando? ¿En cuál área te estás soltando? ¿Por qué no? ¿Por qué sientes esa sensación, verdad? Y ahora es mi responsabilidad mía de darme lo que yo merezco, ¿verdad? Lo que yo necesito. Yo siempre quise que los demás se hicieran responsable de mí y aquí en el programa me dicen no. Cuando eras niña, era responsabilidad de los adultos proveerte eso. No te tocó que te provieran, pues ni modo, ¿verdad? Ahora, aquí en la vida adulta, cuando lo vayas descubriendo en este maravilloso programa, es tu responsabilidad darte lo que tú necesitas, ¿verdad? Llegar al perdón hacia mí mismo fue algo maravilloso. Primero escribí la carta del perdón, hice la terapia del espejo, donde te miras a los ojos y cuando yo me dije, perdóname por todo, perdóname por todo el daño que te he hecho, ¿verdad? Salió todo, toda esa tristeza, esa amargura, esa soledad, esos sentimientos atrapados, ¿verdad? Porque si uno no se quiere, compañeros, pues anda buscando limosnitas, a ver quién le da un poquito de cariño, y pues eso no le hace a uno feliz, porque las personas de allá afuera como pueden estar, no pueden estar, pero el que siempre va a estar con nosotros, pues somos nosotros mismos, ¿verdad? El perdonar, pedirle perdón a Dios, porque yo no sabía que también estaba resentido con él, por el papá que me tocó, por la niñez con tanta pobreza, yo muy resentida y muy enojada con Dios, porque yo decía que Él era injusto, ¿por qué nos hizo diferentes? ¿Por qué no nos hizo a todos ricos o a todos feos o a todos bonitos? ¿Verdad? ¿Por qué esa distinción? Era mi rebeldía contra Dios, ¿verdad? Imagínate tú, ¿cómo iban a poder encontrar la paz si yo estaba en esa rebeldía con Dios? Y pues al estar en la rebeldía con Dios, pues estaba con todo el mundo, ¿verdad? Empecé a darme cuenta de eso, hacer las paces con ese poder superior y con las personas con las que me resentí también. Cuando empecé a reconocer mi historia, me reconozco, me comprendo, me acepto y me empiezo a querer, entonces pueden hacer la comprensión para otras personas de allá afuera. Mientras yo no lo hacía conmigo, no podía entender a los de afuera, porque son como son. Y pues un día me dijo un compañero, ¿verdad? Dios no te ha dado el título de juez general de todos los de allá afuera para que andes mirando quién se comporta bien y quién no, ¿verdad? Y que tú les quieras controlar con tu manera de cómo piensas que debe que ser la vida, ¿verdad? Y eso me abrió mucho los ojos y dije, sí, es cierto. Dios me dio a mí el libre albedrío de ser como yo quisiera. ¿Y quién soy yo? Para querer que la gente se comporte como se comporta, ¿verdad? Y eso bajó mucho la ira en mí, ¿verdad? No tener expectativas de las personas, ¿verdad? Porque las personas van a ser como son, me guste o no me guste, lo acepte o no lo acepte. Y esa era una lucha muy grande con mi pareja. Yo me enojaba porque yo decía que él no es el papá que debe que ser, que no es el esposo que debe que ser, que no es el hijo que debe que ser, ¿verdad? Todos estamos en una guerra, ¿verdad? Todos estamos en nuestra mente trayendo una película y solamente el que la trae sabe lo que hay ahí, y ni aún así, porque yo no sabía mi historia, ¿verdad? Hasta que la vine
a escribir aquí con ustedes y luego he tenido la oportunidad de compartirla. Gracias por dejarme compartir, gracias por prestarme sus oídos para que yo pueda expresar mi enfermedad y también parte de mi recuperación, ¿verdad? Buenas noches.